Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para este domingo tenemos un gran diputado, señores, un gran diputado. Tenemos al señor Tobías Crepo. Buenos días, Tobías. Buenos días, Durán. Buenos días, Hola, Ariel. hermano. Agradecido, muy afortunado de la invitación en este espacio, de nuevo porque hemos venido anteriormente, y saludando a los televidentes de ustedes que siempre le siguen. Amén. Tobías, de inmediato, ¿qué ha pasado con el Código Penal que va, como quien dice, va como un vaivén, viene aquí, viene allá y al final no se aprueba? Mira, en este último tramo, estamos hablando del año pasado para acá, que es donde más se ha estado discutiendo, porque lo hemos estado aprobando en varias ocasiones. Antes del mes de agosto ya lo habíamos aprobado, se había enviado al Senado, perimió y de nuevo se presentó una iniciativa que es la consolidación de lo que hemos trabajado durante los últimos 20 años en la Cámara de Diputados o en el Congreso como un todo, y se envió a una comisión bicameral. Al enviarse a una comisión bicameral, se aprueba el informe y el proyecto en el Senado y se envía a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se rechaza el informe que ya había sido aprobado en el Senado y entonces no existe un precedente, no existía o hasta ahora no lo está, ni en la Constitución, ni en el reglamento interno, ni en el manual de procedimiento que determine la solución a esa situación que se dio, donde el informe se rechaza y el proyecto se queda, como diríamos, en el aire. Luego, posteriormente, se decide presentar otra nueva iniciativa que de manera muy rápida, sin querer, por ejemplo, leerlo, que quiso aprobarse y que nosotros entendimos que debía leerse porque era una nueva iniciativa. Uno no sabía de los 419 artículos que han estado discutiéndose durante 20 años, qué introducía nuevo el Código Penal. Bueno, al final, en definitiva, después de leerlo, se pidió un cuarto intermedio, se deja sobre la mesa y muy prudente el hemiciclo decide dejarlo hasta el mes de febrero, que empieza la primera legislatura de este año 2022, para decidir la suerte que vamos a tener sobre ese Código Penal, si se conforma una nueva comisión, porque ya en el proceso de formación de las leyes ya se agotó un proceso que es el de la Cámara Alta. El conflicto lo tenemos ahora en la Cámara Baja, que no se ha definido hasta ahora cuál sería la mejor salida sin que esto tenga que llegar al Tribunal Constitucional, aunque yo creo que finalmente el Código Penal va a terminar en el Tribunal Constitucional porque los conflictos entre todos los sectores están muy en extremo, está muy enraizado y por ende cualquier sector que entienda que sus planteamientos, sus reclamos no han sido abordados, pues van a ir. Pero eso no es problema porque para eso está el Tribunal Constitucional, precisamente para determinar que cualquier ley o texto que salga del Congreso Nacional, si entra en conflicto o viola la Constitución de la República, yo digo que para eso se le paga. Pero ya, a las altas ya cortes. eso pasó una vez, ese código creo que en el 2015. No, varias veces. Yo tengo en el 2015 ya... fue aprobado, incluso promulgado por el presidente, y la ley entonces luego el Tribunal Constitucional Pero la del 2015 se declaró inconstitucional precisamente porque nosotros violamos el procedimiento de formación de las leyes. El Tribunal Constitucional, bajo un recurso, una instancia que se le presentó, entendió que nosotros rompimos o violamos nuestro propio reglamento interno, el manual de procedimiento, y entonces declaró inconstitucional todo el código, porque no es lo mismo, Ariel, que se declare inconstitucional un numeral, un literal, un artículo, que el código completo, que estamos hablando de los 419. Si fuera un solo artículo, no deja fuera el código, sino solamente excluye ese artículo. Por eso es la gran preocupación que nosotros debemos tener para que no caiga en la misma suerte que la del 2015. Antes del 2015 también había sido aprobado, no se promulgó por observaciones del momento que hizo el Ejecutivo dentro de sus facultades constitucionales y tenemos de nuevo esta discusión que lamentablemente el país requiere, un código penal, la sociedad, la política de prevención y ataque y combate a la delincuencia, al crimen organizado y sobre todo garantizar la seguridad ciudadana. En definitiva, yo te pudiera decir que se hubiese voluntad política
del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido mayoritario. Es mayoritario en el Senado y es mayoritario en la Cámara de Diputados. Tenemos los votos están para que haya código penal. Si existiese esa voluntad política, que yo entiendo que no la hay. O sea, lo que usted dice es que no existe voluntad política de parte del PRM. No le existe. Si lo hubiese existido, Durán, ya hubiese estado aprobado. Es decir, se están trayendo temas que se incluyó la violencia contra la esposa, ¿verdad? En la relación, voy para en la allá. relación de matrimonio, el castigo a los niños, la discriminación por tema de la pela. Exactamente. Entonces, son diferentes temas que se han insertado. Porque ¿qué pasa todavía el año pasado? Las causales, entiendo yo, con el tiempo que tengo, 11 años y pico allá, que habían pasado ya a un segundo plano, es decir, con la inserción del estado de emergencia, el estado de necesidad, las feministas habían bajado un poco la guardia, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo que yo tengo dentro de lo que es el pulso. Ahora, si hubiese voluntad política del Partido Revolucionario Moderno, sí, porque también ellos tienen compromisos con ciertas agendas y con ciertas ideologías, que yo entiendo que no son ideologías, porque los niños son niños y las niñas son niñas, claro. Son preferencias. Eso son Entonces preferencias. Hay compromisos de ese partido en la campaña con esas agendas, con esos sectores, pero también ellos tienen confrontaciones muy fuertes. Ese partido es muy difícil, la unificación de criterios. Ahí hay demasiadas cabezas, demasiados líderes y ellos mismos no se ponen de acuerdo. Si hubiese unificación de criterios en sus congresistas, si hubiese la voluntad política, nosotros hubiésemos tenido código penal. Diputado, ¿qué es lo que lo divide? O sea, ¿qué lo divide para que el pueblo por lo menos entienda un poco? Bueno, yo te lo expliqué, es decir, hay una parte de ese partido de gobierno que tiene compromisos con ciertas agendas, eso divide a ese partido y por ende no permite unificar criterios y que, aunque es muy difícil, Durán y Ariel, en este tema del Código Penal, te lo digo porque ningún partido ha podido bajar línea de manera muy directa, porque hay gente que cree, por ejemplo, los temas religiosos, de dogma y cristianos, tú no puedes convencer a una gente para que vote en contra de esos principios, de esos valores que defienden. Pero también está la otra parte que tienen sus criterios que hay que respetárselos. Es decir, nosotros como congresistas debemos respetar los derechos de minoría, pero no es posible que las minorías se le impongan a la mayoría. Es decir, yo creo que ahí lo que debe expresarse en el Congreso es votar y que la mayoría se exprese. Y si la mayoría se expresa, va a haber código. Todavía yo a veces veo que hay una, y creo que ya tú respondiste con lo que dijiste ahorita, de los compromisos con las agendas, de que hay una intención de boicot con este código, porque el año pasado la única lucha que se veía era el tema de las tres causales. Incluso se pusieron unas carpas frente al Palacio de la Presidencia. Incluso luego esas carpas fueron retiradas misteriosamente cuando un grupo de esas jóvenes fueron nombradas en el Estado. Y luego, pues, parecía que había consenso ya con el código. Y de repente han aparecido todas estas agendas, que si el tema de los gays, que si el tema de las pelas, que el tema de la violación con los esposos. Entonces pareciera que son como estrategias o tácticas dilatorias, como llamamos en el derecho, para que no haya código. ¿Será que el gobierno mismo es que no quiere que este código se apruebe? Bueno, yo te dije que la voluntad política que tú hablas, boicot, si hubiese, te repito, si hubiese voluntad política, si las confrontaciones y las divisiones que hay y que evitan que haya unificación de criterios sobre los compromisos con ciertas agendas se ponen de un lado y se llama a votar, nosotros vamos a tener código. Y ahí está la respuesta, voluntad política. Eso es. Diputado, usted ha sido un impulsor de la ley de movilidad de tránsito, que el país tiene que agradecerle mucho, sobre todo la visión que usted tuvo, ¿no? Porque mayormente nosotros teníamos una ley vieja y eso creaba mucho conflicto. Aún tenemos esta ley, ya tenemos una ley nueva, pero hay mucha violencia en el tránsito, muchas veces hasta por el roce de los vehículos. ¿Qué le hace falta a la ley? Por lo menos el marco ya jurídico está, pero ¿qué le hace falta? ¿Qué impulso las autoridades no han aplicado? Volvemos al tema. Ya tenemos ley. La crítica durante 20, 30 o 40 años, porque la ley 241 databa del año 1967.
después de más de 30 años, en el caso nuestro, 12 años. Yo empecé a trabajar la ley 6317 cuando era director general de Tránsito Terrestre en la Secretaría de Obras Públicas, que duré 6 años en la DGTT, 2004 al 2010. En el 2005 empezamos a trabajar el primer borrador, produjimos un primer texto, vino la campaña. Tú sabes que una campaña es difícil, un marco como este tan revolucionario, tan transformador, porque esto requiere mucho de la voluntad política de todos los partidos, que se alinearon todos para su aprobación y promulgación. Luego, en el 2009, reiniciamos otras discusiones más amplias y ahí produjimos un segundo borrador, que fue el que finalmente yo sometí el 17 de agosto del 2010, cuando me eligen diputado, porque en la campaña yo prometí que de ser electo diputado íbamos a lograr y a convencer al país. Lo logramos después de 5 años y medio en el Congreso. El 22 de febrero del año 2017 se dio la voluntad política, se dio el consenso y se promulgó. Perdimos cuatro meses muy valiosos porque no se designaron de manera inmediata las autoridades del Intran, la transformación de la DGC. Todavía la transformación de la ONSA y de la OPRE no se ha realizado, que es el artículo 356 de esa ley, y nosotros tenemos en este gobierno una contrarreforma. Una contrarreforma porque el gobierno da un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, adscrita a la Presidencia de la República, para desde el Palacio Nacional manejar la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento y la operación de sistemas de transporte masivo, entiéndase, más líneas de metro, monorriel, tranvía, trenes y teleférico, y también BRT, lo que se llaman los sistemas de corredores exclusivos, viene del inglés de Bus Rapid Transit, que son los corredores exclusivos de las guaguas de la ONSA, ¿verdad? Sí. Entonces, bajo ese esquema, con este decreto, nosotros estamos volviendo hacia atrás, 20 o 30 años atrás, ese gran consenso que logramos. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que nosotros teníamos antes de la ley eran que habían 12 instituciones de manera dispersa, caótica, atomizada, tratando de planificar, dirigir un sector tan importante para la economía como es la movilidad de personas y de carga, el transporte como actividad económica, el tránsito como un problema fundamental que afecta la calidad de vida del dominicano y la seguridad vial. Y en ese aspecto, este código de 360 artículos y 32 reglamentos planificaba a 20 o 30 años todo lo que son las políticas públicas. Le quita competencia al Intran, que es el órgano rector y regulador del sector, la autoridad única. Al crearle otra autoridad por arriba, también le quita competencia a la OPRE, porque parte de las atribuciones que tiene ese decreto están en el decreto que creó la OPRE, pero también le quita competencias a la ONSA. Entonces, ¿qué mandaba la ley 6317? En el artículo 356, que se transformara la ONSA como oficina en un operador público del Estado, una empresa del Estado con eficiencia, eficacia, para establecer todos los corredores y las rutas alimentadoras de las líneas troncales. La OPRE, que tenía todas las funciones, había que desagregarla, lo que es planificación, construcción, diseño y mantenimiento, una unidad ejecutora, no del Ministerio de la Presidencia, sino de obras públicas, porque esas son infraestructuras viales, son infraestructuras públicas. Y entonces el Intran, como órgano regulador, el que establece las políticas públicas, define todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio, regula tanto los entes públicos como los privados. Esa es la visión que tiene la ley, el consenso que nosotros aprobamos. De una manera supersticia se crea una nueva oficina por decreto y al final le quita competencia al Ministerio de Obras Públicas, al Intran, a la OPRE y a la ONSA. Yo digo que bajo este esquema mejor que cierren la OPRE, que cierren la ONSA y que desde el Palacio se maneje todo lo que es la planificación, diseño y construcción. Es la que crea ese corredor que hay ahí en la Núñez de Cáceres. No, ese corredor venía desde la ley anterior, porque ¿qué hace la ley? La ley apuesta a una colectivización y masificación del transporte. Sí. La apuesta debe ser a sacar vehículos particulares y que entonces el transporte público funcione con un diseño de rutas troncales y rutas alimentadoras y que entonces una gran cantidad de vehículos puedan salir de las vías y que basado en la confianza de que el transporte público funciona, 5 personas, 3 en una misma casa que tienen vehículos,
salen a la misma hora, congestionamos toda la vía. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el transporte público no funciona, es caótico, caro. Pero ese es privado. Pero lo el maneja una transporte empresa público, pero el gobierno dice que funciona. Bueno, si funcionara, no creciera el parque vehicular en todas estas ferias que nosotros tenemos, donde a final de año tú ves los bancos que anuncian la venta de 9.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos. El parque vehicular crece promedio anualmente desde un 4 a un 6%. Hay años que ha llegado a un 7 y un 10. Wow. Eso te dice que la gente está buscando soluciones individuales privadas, no para un problema público que debe ser del Estado. Entonces, mientras eso siga ocurriendo, se va a ir congestionando más la vía y entonces la apuesta debe ser a la colectivización. Es decir, ¿qué pasa? Que con un transporte como el metro, el tren, el monorriel o un tranvía, se transportan múltiples personas, desplaza vehículos particulares. Entonces, la respuesta sobre el corredor de la Nuña de Cáceres, que vienen, según sé, 14 corredores más, es decir, 13 más, son 14 en total. Viene el de la Churchill y el de la Charles de Gaulle y vendrán otros corredores. Está insertado en la ley, viene del gobierno anterior que hizo los estudios, y eso es convertir el transporte de concho en vehículo colectivo. Diputado, déjamelo ahí, porque vamos a una pausa, porque con ustedes se conversa mucho. Vamos a una pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programa alfilo@gmail.com.